Saludos a todos, amigos del canal. Muchas gracias por todos los nuevos suscriptores que me están ayudando a conseguir, por tantos likes y por sus muy importantes comentarios. El presidente Zelensky ha emitido un comunicado de última hora donde alerta a la población de la región de Gerson en su país de que el presidente de Rusia dio la orden de crear una explosión en una represa en el río Dnieper, capaz de inundar a más de 80 poblaciones. Esta es la represa de Hakovac. Ahí hay una represa y también hay una planta hidroeléctrica. Pues hombre, esto es una noticia que genera temor en Ucrania. Es una noticia en la que él está asegurando de que Fuerzas Armadas de Rusia han minado las esclusas y los pilares de esta presa. Al mismo tiempo, las Fuerzas Armadas de Rusia emiten un comunicado en el que desmienten esta versión del presidente Zelensky. Lo que veíamos el año pasado, estas relaciones tan buenas entre los Estados Unidos y Putin, ya en este año el mismo presidente de los Estados Unidos pedía cambio de presidente en Rusia, y las relaciones desde el mes de mayo estaban totalmente en ceros, como se dice. Pero hoy ya hay una noticia de que el secretario de Defensa de los Estados Unidos, Lloyd Austin, ha establecido una comunicación telefónica con el ministro de Defensa Shoigu de Rusia, en la que se discute esta apertura de un canal de comunicación, algo que no existía desde el mes de mayo. Y mientras esto ocurre, el mensaje que se envía al mundo es que ya como Zelensky recientemente dijo que no quiere establecer contacto directo con Vladimir Putin, que solamente lo haría en caso de que hubiese un nuevo presidente en Rusia, ya a partir de hoy quienes se van a comunicar son los Estados Unidos y Rusia, que se pensaba que la confrontación iba a ser entre la OTAN y Rusia directamente, pero es que al fin y al cabo quien más control tiene en la OTAN es los Estados Unidos. Llamémoslo teléfono rojo que existía en la época de los misiles entre Nikita Khrushchev y John F. Kennedy, parece que nuevamente hoy, octubre 21 del año 2022, se ha generado esa opción del teléfono rojo, algo que es muy importante ahora que se empiezan a tocar todo esto que llaman líneas rojas, que mientras Zelensky le está informando al mundo que va a haber una catástrofe en Gerson, que van a haber damnificados, va a morir gente si se genera esta explosión. Al mismo tiempo, sus fuerzas están atacando a los rusos allá en Gerson. Mire, Zelensky asegura que hay dos camiones de estos que les voy a mostrar a cada lado de un puente que está encima de la central hidroeléctrica, dos camiones KAMAZ que están llenos en su interior de explosivos, esperando la orden de Putin para crear esta catástrofe. Algo sobre lo cual no hay pruebas. Miren, esta represa es bastante grande. Tiene de largo 230 kilómetros. Tiene un área de 2.155 kilómetros cuadrados. Más o menos para que ustedes se hagan una proporción, el tamaño de esta represa es 3 veces la ciudad de Nueva York. 18 millones de metros cúbicos de agua inundarían más de 80 poblaciones en la zona de Gerson. En este mapa, ustedes ven este mapa, aquí exactamente ven cómo todos estos cuadritos azules son ataques de parte, esa es la represa, de las fuerzas de Ucrania en un territorio bajo el control de Gerson. Lo que sí es importante anotar
es que mientras Zelensky anuncia que este atentado va a ser de parte de Rusia, hace 2, 3 días el gobernador de esta región, una de las 4 anexadas, dio la orden de la evacuación de 60.000 personas de estas regiones. Y esto es cierto, miren, estas regiones son, esta es la represa, las regiones que están siendo evacuadas son Berislav, Bilocerca, ahí está la represa nuevamente. Les voy a mostrar la tercera región que va a ser evacuada, se llama Velika, y hay otra región, esa es la represa, que va a ser evacuada, que es Snihurivka, que esto, pues a última hora, parece ser una de las reales explicaciones de por qué se ha generado esta evacuación, amigos del canal. Esto está bastante volátil, la situación en Rusia, porque en medio de este llamado de Zelensky al mundo para que evite esta gran catástrofe, que eviten que Rusia crea esta explosión, ayer mismo Zelensky, el gobierno de Zelensky, sus fuerzas armadas enviaron 12 misiles cerca al puente Antonovsky, y ahora él pide tregua y él pide que protejan a la población. Miren, si esta represa detonan estos explosivos, se va a quedar sin agua Crimea. Pero la verdad es que antes de la llegada de los rusos a Kherson, a principios de este año, en febrero 24, Rusia había desconectado a Crimea de agua. Y esto no lo quiere mostrar Zelensky al mundo, lo que estaba ocurriendo antes de la llegada de los rusos. Ahora, el tema de la anexión, Zelensky quiere continuar atacando estas regiones, territorio ruso, y quiere anunciar que Rusia quiere detonar esta represa. Cuando esta represa está en territorio ruso, cuando ¿qué va a ganar Rusia? ¿Qué va a ganar Rusia creando este desastre? Ellos dicen que el interés de los rusos en crear esta inundación es para demorar en parte este afanoso cerco que está creando las fuerzas de Ucrania en esta zona anexada. Pero la verdad es que esto que está mostrando Zelensky al mundo, muy parecido a la historia de Zaporilla, de la planta nuclear, que estaba culpando a Rusia de utilizar esta planta nuclear en Zaporizhia como una arma disuasoria para que se replegaran las tropas de Ucrania. Nuevamente lo hace con esta planta de Kakhovka, pero en realidad son también estrategias de parte de Ucrania que inclusive hoy escuché un comunicado, leí un comunicado en el que dicen que si ocurre esta detonación en la planta de Kakhovka, que va a haber un problema aún mayor porque se va a quedar sin agua para refrigerar los reactores la planta de Zaporizhia, cuando eso no es cierto, porque si ustedes ven bien el mapa, Zaporizhia queda mucho más hacia arriba con relación a Kakhovka, y el nada va a afectar el tema de la refrigeración. Amigo del canal, muy agradecido por su participación. Los espero en los próximos videos y gracias por tantos suscriptores. Muy amable a todos.